Bienvenidos a nuestro quinto episodio de tu canal, mi canal, Más allá de mi historia. Hoy tenemos un episodio donde les voy a contar un poquito de lo que ha sido mi historia a lo largo de estos 34 años, donde estuve muy vulnerable y creo que abriéndome un poco puedo ayudar a algunas personas que quizás estén pasando o por pasar esta situación vivida. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban, que le den me gusta, que compartan este y todos los videos que están en este canal, que están hechos con amor para ustedes. Por si aún no me conoces, mi nombre es Mariana Alejandra y estoy contando historias más allá de mi historia. Cuando cuento mi historia, yo siempre digo que la puedo contar rapidito, ¿no? Te digo que la puedo contar en menos de mis 5 minutos, puedo contar toda mi historia de estos 34 años de vida. Siempre hay personas que me preguntan, ¿cómo hago para seguir? ¿De dónde saco fuerzas? Y a veces yo también me lo pregunto. A veces me digo, Mariam, ¿de dónde sacas tanta fuerza para avanzar? ¿De dónde saco esas ganas para no quedarme en un modo de víctima o en un modo de pobrecita yo? Y muchas personas siempre me dicen, qué resiliencia, Marian, qué resiliente eres. Y yo así lo siento y así lo creo porque siempre he creído que adelante está lo mejor, que adelante está eso que siempre he soñado, ¿no? Hablando de mí y que no me define cada situación que he vivido, más allá de que ha sido dolorosa, que ha sido triste, que me ha marcado, que me ha hecho esto que soy hoy, que me ha forjado y que de alguna manera en su momento me quebró. Hoy quiero contarles una historia de por allá, de mis 20, 19 años. No sé si llamarlo caída, no sé si llamarlo dolor, pero fue una historia que me ayudó a buscar un encuentro conmigo misma, entender el para qué estaba pasando. Hoy quiero hablarles de mi papá. Cuando mi papá era un hombre con el que tenía una relación de respeto, una relación sana, porque siempre fue la figura de la casa. Mi papá siempre fue el hombre de la casa, ¿no? Mi mamá nos enseñó a que la palabra de mi papá era ley en casa. Siempre fue ese hombre que vi con respeto, siempre fue mi superhéroe. Y hoy lo puedo hablar desde el conocer y ver la historia más allá de mi papá, porque mi papá fue un hombre que no tuvo un amor, no fue un hombre emocionalmente dador de amor, sin embargo tenía otro lenguaje de amor, ¿no? Mi papá nos daba desde la protección, desde el tener esa figura de hogar en casa, de siempre estar ahí. Recuerdo una vez, posteé una foto en WhatsApp y dije, para mí fuiste el mejor papá del mundo. Y una persona me responde y me dice, ¿cómo va a ser el mejor papá del mundo si no tenías calidad? Mi tía, porque fue alguien muy cercano a la familia, mi tía no tenía calidad de vida en su juventud y todo esto con tu papá. Y yo le digo, lo que pasa es que mi papá nunca me abandonó. Más allá de que nunca pude ver, sino que siempre eran cosas que contaban, ¿no? De esas historias de su relación. Yo siempre llegué a mi casa cuando mi mamá ya tenía 42 años, llegué 11 años después, fui la menopausia de mi mamá y mi papá, y nunca vi esas discusiones o peleas, creo que una sola vez en la vida, y por eso mi papá se quedó como un héroe para mí, ¿no? Porque siempre fue como enseñarnos en casa que la familia era estar papá y mamá. Estuvo bien, estuvo mal, hoy lo estoy trabajando, ¿no?
Mi papá estuvo hasta el 2009 perfectamente bien. Fue un hombre trabajador. Siempre vi a mi papá trabajar, siempre. Es algo que tengo en mi cabeza. Mi papá se levantaba a las 5 de la mañana, salía a trabajar, mi mamá se levantaba con él. Y fue hasta el 2009 que mi papá, eh, perdonen la emoción y el suspiro, pero bueno, es a veces hablar y mostrarnos vulnerables cuesta un poco, ¿no? En el 2009, en noviembre del 2009 matan a uno de mis hermanos. Esto queda para otro episodio, por supuesto. Y ahí mi papá, recuerdo que se puso triste. Se puso triste y recuerdo que cayó en una hamaca. Ya mi papá sufría de artritis, pero bueno, era como una enfermedad, no tenía tanto, no estaba tan avanzada, porque aún teniendo la artritis, hasta el 2009 iba a trabajar, compartía con nosotros, se reía, tenía vida, de alguna manera se sentía alegre. Cuando matan a mi hermano, recuerdo que yo me acerco para darle el pésame. Obviamente yo, imagínate qué puede saber una chica de 19 años de pésame, de dolor, uno no, no se dimensionaba, ¿no? Lo que era la situación que se estaba viviendo en ese momento. Obviamente entiendo otras cosas. Y resulta que mi papá me dijo, hoy me mataron con tu hermano. Y yo me quedé así como, esas palabras quedaron dentro de mí, pero no entendía la magnitud y el significado tan grande que tenían esas palabras para mi papá. Pensé que eran palabras de momento, del dolor que estaba pasando, ¿no? Recuerdo que eh, en ese 2009 empezó como otra carrera porque después mi papá empezó a sufrir de asfixia. Siempre decía que mi papá era fumador. Desde que yo tengo uso de razón, siempre fue fumador. Y ahí empezó una montaña rusa. Empezó una montaña rusa. A veces el día que creímos que era el día más tranquilo para mi papá, tenía dolor, se asfixiaba, lo que fue 2009, 2010. Y en el 2011, eh, como les digo, desde que fallece mi hermano, desde ese día que falleció mi hermano, mi papá cayó en una hamaca y ahí no hubo forma de levantarlo. Lo levantábamos, empezó caminando un poco, empezó después, no, ya no me puedo levantar, ya me duele un brazo, ahora el otro brazo, hasta que nos tocaba levantarlo a nosotros. Eh, fue, fueron años difíciles, pero el año más complicado fue el 2011. Un año muy duro, donde a todas estas, todo lo que ustedes pueden imaginar que a mi papá le decían, se lo damos, pobrecito mi papá que probó, pero de todo, hasta aceite de transformador, porque es que el aceite de transformador ayudaba a los huesos, no sé qué, una locura. Yo lo sé, hoy lo sé, hoy lo sé. Y se lo dimos, obviamente eso no tuvo efecto. Medicina alternativa, medicina sistémica, medicina tradicional, todo. Todo lo que pudimos hacer, lo hicimos. Todo, no hubo nada que dejáramos de hacer. Recuerdo que en ese buscar qué hacer, apareció un médico y nos ofreció, vimos como la luz al final del túnel, nos ofreció una inyección biológica donde nos explicaba que para poder aplicar esa inyección, mi papá tenía que solo tener artritis. Obviamente nosotros creíamos para ese momento que mi papá solo tenía artritis. Nos le mandó a hacer todos los estudios, fue desde el pelito más mínimo del cabello hasta la uñita del pie, hizo todo y resulta que un día, cuando tocaba llevarle todos los exámenes al doctor, estamos en el médico, y él mira los exámenes y dice, bueno,
los voy a referir con un neumonólogo, porque hay algo acá en los pulmones que a mí no me parece, pero que sea el neumonólogo que lo revise. Recuerdo que, como era nada más revisar los estudios, fuimos mi hermana y yo a ver al neumonólogo, y el doctor nos dice: mira, ¿qué les puedo decir? Su papá tiene, mirando las placas, ¿no? Tiene los pulmones llenos de tumores. Mi papá, imagínense una cara, un rostro con acné. Eso eran los pulmones de mi papá, puntitos, 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 puntitos. Uno más grande, uno más pequeño, pero millones de puntos en los dos pulmones. Y recuerdo que mi hermana y yo le dijimos: doctor, ¿y qué hacemos? O sea, sacamos una biopsia para saber si son malignos, si son benignos. Aparte, ya teníamos previo, a ver, teníamos previo el estudio de mi hermana. Sí, creo que sí, no recuerdo bien la fecha, pero creo que sí, ya teníamos como el tema del estudio de mi hermana del cáncer. Y el doctor me dice: mira, les voy a decir algo, yo les recomiendo dos cosas. Una, no lo toquen. Dos, no le quiten el cigarro. Porque tocarlo es llevarlo a quirófano. Este tipo de casos hay que llevarlo a quirófano y hay que sacarle un pedacito de todos esos puntitos. Se dice, tiene muchos, no podemos hacerle un estudio a tantos. Bueno, seguíamos en nuestra montaña rusa porque imagínense, mi papá ya tenía artritis, ahora con cáncer en los pulmones, y para ese momento ya estaba más comprometido el tema de el hígado, porque mi papá tomó muchas pastillas, entre ellas diclofenac, y bueno, diclofenac, y acabó, porque era lo que en algún momento le calmaba el dolor, hasta que nos dimos cuenta que le estaba haciendo demasiado daño, y una de mis hermanas empezó a cambiárselo por hacerle algo que fue muy bueno, porque jugaba con la mente de mi papá, le decía efecto placebo, le daba una vitamina y le decía que no, que era la nueva versión del diclofenac, y mi papá decía que no, que esa pastilla era maravillosa, que le quitaba el dolor y todo lo demás. Resulta que lo que se está tomando es una vitamina. Porque cuando nos dimos cuenta que ya el hígado estaba fallando por la cantidad de medicamentos. Resulta que mi papá, después de ese diagnóstico que nunca supo, porque nunca supo que tenía cáncer en los pulmones, decayó, siguió decayendo, y para ese momento ya no caminaba, ya estaba en silla de ruedas, mi papá tenía los brazos acá porque la artritis, él decía que le dolían mucho los brazos, y hay una anécdota de ese momento, y me río porque pasamos muchas cosas como familia, ¿no? Hay una anécdota donde mis hermanas cuidaban a mi papá en la semana, y el fin de semana nos turnábamos con mi otro hermano y conmigo. Y bueno, mi mamá siempre estuvo muy atenta de mi papá. Mi mamá se portó de 10 en toda la enfermedad de mi papá. Y para que mi mamá no se nos enfermara, entonces nos turnábamos, más allá que ella no quería, como soltamos a mi papá, porque ella decía: ¿cómo es posible que ustedes, sus hijos, van a tener que limpiarlo, van a tener que darle de comer, van a tener que hacer todo lo que nos tocó hacer, ¿no? Y a mí me tocaba los fines de semana, pero yo trabajaba fuera de casa, y resulta que bajo ese sábado y dormíamos como lo que sería hoy acá en Argentina como una cuchetita o un sofá que nos había prestado una tía, mi tía Yoma, a la cual le agradezco mucho todo el apoyo que nos brindó en ese tiempo. Y mi papá ya no podía dormir acostado, porque él decía que cuando se acostaba se asfixiaba. Obviamente, ahí fue donde empezamos a entender todas las asfixias que venía teniendo, que nosotros no sabíamos de dónde venía, era por el tema de los pulmones. Entonces él dormía así sentado, tal cual, así sentado. Él estaba sentado y yo me le meto por acá atrás, estábamos los dos en la cucheta, pero yo estaba muy cansada, porque imagínense que yo vivía sola, trabajaba fuera de la ciudad donde vivía, y me tenía que ir a las 5, o sea, me levantaba a las 4 de la mañana, tenía que viajar, tenía una hora de viaje, trabajaba de 8 a 5 de la tarde, después regresaba, después del sábado me iba a casa de mi mamá, era todo un montaje lo que yo hacía. Y obviamente mi cuerpo en algún punto tenía que parar.
justamente cuando paré esa noche, yo me acosté, siempre orábamos, rezábamos. A mí siempre me gustaba hacerle rosarios. Mi mamá, una mujer muy católica, nos enseñó a rezar y a mí me gustaba rezarle a mi papá porque eso le daba paz. También nos visitaba mi tía Dalia y mi tía, no, mi tía es cristiana y oraba y eso me gustaba mucho. Pero esa noche en especial estoy acostada y de repente escucho ¡plum! Pero fue una cosa, yo no se los puedo explicar. Fueron fracciones de segundos que yo me dormí. Cuando me despierto, no lo veo por ningún lado y estaba así, encajado en el piso. Obviamente se le rompió todo esto. Casualmente, hoy amanecí con una espinilla acá. Cosas en la vida y lo que creemos de la energía, ¿no? Se le rompió todo esto y empezó a sangrar. Yo empecé, mamá, mi papá se me cayó. Yo me puse a llorar porque, bueno, o sea, para mí era como, me lo dejaron hoy, mi responsabilidad, y no pude cuidarlo, ¿no? Y nada, me ayudó a levantarlo, mis hermanas también, lo curamos. Y de ahí en más, como a él le gustaba y se sentía cómodo durmiendo acostado, lo amarrábamos con un cinto para que cuando se durmiera no se fuese hacia adelante. Entonces, para mí, en ese primer momento que me tocó ponerle el cinto a mi papá para que no se cayera, yo dije, está complicado, está difícil la situación. Su cuerpo ya estaba cansado. Recuerdo que antes de que pasara todo esto y ver a mi papá tan decaído, por allá en el 2008, todavía mi hermano estaba vivo. Recuerdo una Navidad que estábamos sentados y todo el mundo estaba afuera festejando la Navidad, casa de mi mamá, todos mis tíos. Y recuerdo que por un momento perdimos a mi papá de vista, caminaba para ese momento. Y cuando yo entro a casa, estaba sentado en un pasillito que hay casa de mi mamá, entre la sala y la cocina. Y me dice, y yo le digo, pa, ¿qué tienes? Y me dice, esta enfermedad me jodió. Y ese momento, el momento cuando me dijo que mi hermano, que la muerte de mi hermano lo había matado también, fueron momentos como que fueron marcando eh, todo este camino. Hoy me preguntan qué sentí en aquel momento y era mucha confusión. Yo sabía que había una situación complicada, yo sabía que lo que se estaba viviendo no era fácil, yo sabía que mi papá, con el cuadro que tenía, no iba a salir de allí. Sin embargo, yo era una chama de, no me excuso, ojo, no me excuso, no pongo mi inmadurez como excusa, pero cuando no se tiene educación emocional, uno dice, sí, es una situación difícil, pero no sé cómo vivirla, no sé cómo transitarla. Sé que hay algo que me duele, pero no sé cómo expresar eso que me duele. Y nosotros venimos de familias que, bueno, de alguna manera somos un poco castrados de amor, un poco eh, mis abuelos, mis tatarabuelos eran unas personas rígidas, duras. No quiero decir con esto que sea malo, porque no quiero que nadie de mi familia se ofenda, ¿no? Sin embargo, esa fue la forma de transmitir el amor a mi papá y la forma que mi papá nos transmitió amor. Entonces, no teníamos esa forma de expresarnos, de decir, me duele ver a mi papá en esta situación. No acepto, no tolero, no sé cómo ver a mi papá en esta situación. Y el no hablarlo siento que hace mucho daño, o me hizo mucho daño en su momento. Bueno, nada, al final, como les dije, mi papá no se pudo poner la inyección y ese 2011 fue, pero literal, surfeando las olas. Fue un año difícil, obviamente para mi papá, para nosotras como hijas, para mi mamá como su esposa. Era que a mi papá teníamos que levantarlo, sentarlo, darle agua, darle de comer, limpiarlo.
Después nos tocó mudarnos a Altagracia porque era donde estaba la clínica más cerca. Mi papá le daban crisis de asfixia. Ya estaba todo muy complicado, muy complicado. Recuerdo que un primo nos ayudó, un amigo, y nos pusieron una ambulancia. Teníamos una ambulancia 24/7 porque era que hoy estábamos tranquilos y le daba una crisis, se asfixiaba. Un amigo nos prestó una cama clínica y hicimos nuestra propia clínica en la casa. La señora que nos quedó la casa, amorosísima. Siempre digo que vamos teniendo ángeles en el camino, ¿no? Y resulta que, nada, mi papá fue decayendo después de estar en silla de ruedas, después que se acostó en la cama clínica, no hubo forma ni manera de levantarlo, ni para sentarlo a tomarse un café, no, él ya era ahí en la cama clínica, se sentaba en la cama, se volvía a acostar, nos tocó ponerle oxígeno, era día por medio ir a llenar la bombona de oxígeno, teníamos bombonas de oxígeno, teníamos colchón antiescara, las cremas, todo era literal un montaje de todo lo que teníamos que hacer para, de alguna manera, darle un poquito de calidad de vida, que yo hoy siento que al final eso no es calidad de vida, ¿no? Como les digo, ese año fue muy, muy, pero muy duro y recuerdo, antes de mi papá partir, yo viajé un lunes a Altagracia porque había partido su amigo, el mejor amigo de mi papá había partido, y recuerdo que hubo algo que mi papá esa noche me dijo cuando me acerco a él a saludarlo y le digo, hola papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me dice, ya siento que está llegando el final, y se me queda mirando y me dice, dame un besito. Y yo quedé así como, ok, ok, no, no, no entendía, pero sí también supe que aquel beso, aquella noche, iba a ser nuestro último encuentro. De mi papá, recuerdo una anécdota. Mi papá era un hombre muy chistoso, muy chistoso. Usted no se puede imaginar lo chistoso que era mi papá. Ninguna de sus hijas sacamos nada de eso, o sea, cero chistes. Nosotros no nos queda bien los chistes. Pero mi papá así, de la nada, te sacaba un chiste, te hacía reír, te contaba historias. Era muy, muy cuentero, le decía a mi mamá. De todo hacía un chiste. Y para mí, el ver partir a mi papá a mis 22 años fue como perder la primera pata de mi vida. Sí, esta es mi mesa, mi mamá, mi papá, y cuando aquel 31 de enero mi hermana nos llama a las 5 de la mañana, que mi papá había fallecido el mismo día que a mi hermano le tocaba hacerse la primera quimioterapia, yo sentí que mi pata se quebró. Y no fue que se quebró y la podía recuperar o le podía meter un clavito y volverla a parar, ¿no? O sea, mi pata se quebró y yo decía, recuerdo que me decía para mí, o sea, no tengo más papá, ya no tengo el tipo que yo sentía que me protegía, ya no tengo el tipo que me cuidaba, que aunque en su momento me expresaba amor desde donde le enseñaron, pero ya no va a estar, ya no va a estar. Y lo que tengo son 22 años. Decía, ¿por qué tan poquito? Me cuestioné mucho, muchísimo eso, me costó muchísimo entenderlo. eh, y de ahí se desarrollan muchas situaciones o muchos errores de los que aprendí también a lo largo de la vida. Pensé que como miré a mi papá tan deteriorado en una cama, en algún punto y en mi madurez y en mi inexperiencia y en mi no educación emocional para ese momento, creí que podía
eh, que no me iba a doler. Y siempre lo conversábamos con mis hermanas, y decíamos que creí que yo estaba preparada para la muerte de mi papá. Y yo creo que no estamos preparados, capaz. Sí podemos estar conscientes de qué va a suceder, pero de prepararnos o cómo vamos a accionar en ese momento, no lo creo. Y siempre digo que una partida duele. Y cuando es tu papá o cuando es tu mamá, duele muchísimo más. Hoy lo puedo conversar, hoy se lo puedo compartir a ustedes y se los comparto desde mi amor, desde mi vulnerabilidad, desde mostrarles que más allá de mi historia, siempre he buscado el seguir, el avanzar, el crecer, el no quedarme ahí, el no quedarme en por qué a mí, sino para qué a mí. Y esa ha sido la idea de este video, de contarles un poco lo que hay detrás. A veces muchas personas cuando me conocen por primera vez, a unas le caigo bien, a otras no le caigo bien, y muchas dicen, tiene una coraza muy fuerte o habla muy duro, y a veces lo reconozco, que sí, que es así, que soy una persona fuerte, no fuerte de carácter, porque yo siempre digo que, y este tiempo lo he aprendido, que las personas que dicen tener un carácter fuerte, en realidad son las más débiles. Pero ha sido por todo esto, que este es nada más un pedacito de todo lo que es mi historia, y que busco transformarlo desde el amor, primero para mí y después para todas las personas que están a mi alrededor. Con todo esto, a las personas que están viviendo o pasando una situación similar, yo les diría que lo vivan y que lo sientan desde el amor, porque no hay fórmula. No hay fórmula para decirte, no te va a doler, si te va a doler, haz esto para que cuando llegue el momento, para mí, creo que no hay fórmula. Marian, ¿qué fue lo más difícil para ti? Para mí, sin duda, aquel día que mi papá me dijo que le diera un beso y que sentí que ya esa era nuestra despedida. ¿Qué aprendiste? Aprendí ese año y a lo largo de estos años, eh, que tenemos que prepararnos, que tenemos que educarnos, que tenemos que sanarnos, y cuando una persona, cuando tenemos a nuestro lado o cerca de nosotros una persona con cualquier enfermedad, no necesariamente tiene que ser cáncer, sino con cualquier situación, tenemos que buscar herramientas para darle a esa persona, porque a veces no entendemos el porqué de su carácter, el porqué de su frustración, el porqué se siente mal, sin siquiera sentirse mal, sino que se siente mal. Y a veces creemos que nos están manipulando o que no quieren mejorarse, y resulta que esa persona tiene cosas para sanar. Y si nosotros no tenemos herramientas, va a ser como un choque, va a ser cansancio, va a ser frustrante, te vas a agotar físicamente. Y es jodido tener una persona enferma. Es muy jodido. Para mí ha sido el año más difícil de mi vida. Y creo que sanar y tener herramientas y buscar ayuda emocionalmente, físicamente, es un paso que hoy me dejó de enseñanza, sin lugar a dudas. ¿Qué recuerdas de tu papá? Recuerdo muchas cosas, pero hay algo que una vez me dijo mi papá, estaba yo muy chiquita, y me dijo que la palabra hay que hacerla valer. Y hoy me quedo con eso, hoy me quedo con el respetar mi palabra, con si digo algo, lo cumplo y no hacerle daño a las personas. Hoy me quedo con eso. Más allá de todas las cosas lindas que puedo recordar de él. ¿Qué te gustaría oír de tu papá? Wow. Hoy, no sé, no desearía oír, desearía sentir un abrazo. Hoy desearía un abrazo y quedarme ahí sabiendo que todo va a estar bien y que volví a ser esa niña protegida.
¿Hay alguna experiencia que hayas vivido ahora siendo más consciente de la energía? Sí, sí, he vivido muchas. Desde el 2022 inicié a hacer constelaciones familiares con mi papá y hubo algo que me pasó muy lindo, por eso uso este corazón de turmalina negra en constelaciones. Empecé a trabajar y la persona con la que constelaba dijo que podíamos buscar un, sí, un elemento que quisieras que identificara a tu papá. Y yo elegí este corazón, apenas lo vi, lo elegí. Me pasó que después que lo compré, empecé a ver corazones en nubes, corazones dibujados por la calle, y era como saber que mi papá siempre estaba ahí. Siempre hay otra historia que cuento, también de todas estas constelaciones que he hecho con mi papá. Eh, Hubo, explicaba Silvina, que cuando parte alguien, puedes identificarlo en tu casa con una foto de esa persona o con una plantita, con algo que te recuerda a esa persona, ¿no? Y yo agarré y compré una plantita para mi mamá, pero la de mi mamá salió rapidísimo. Y pasaron 15 días y no encontraba una planta que me identificara a mi papá. Y yo, qué planta puede identificar a mi papá? Resulta que voy caminando un día y veo un jade. Y le digo a la chica, me llevo esta. Y me dice, mira que esta planta no se riega todos los días, es una planta que puedes regarla una vez a la semana. Y yo, bueno, listo, está bien, no pasa nada. Yo apenas la vi, conecté y dije, este es mi papá, el jade. Llego a mi casa y el fin de semana hago una videollamada con mi hermana que está en Venezuela. Y le digo, mira, tengo a Mami Nina y tengo a Papi Alice, así le decíamos a mi mamá y a mi papá. Y le digo, esta plantita que es mi mamá, tengo que regarla todos los días. Le digo, ¿quiere agua todos los días la plantita? Y la que es mi papá, la riego una vez a la semana. Le digo, esta plantita sí es para mí, porque bueno, yo no soy muy de las plantas. O sea, no se me dan. Y resulta que mi hermana me dice, Marian, pero no estás mirando lo que está pasando. Y le digo, la verdad no. Me dice, la de mi papá, me dice, la de mi mamá, tienes que regarla todos los días. Mi mamá era una mujer que donde había un charquito, ahí estaba ella, tipo pececito. O sea, agua. De mi hermana, agua. Bañarse 3, 4, 5 veces al día. Mi papá, por lo contrario, no era así. Mi papá sí podía pasar una semana sin bañarse. El señor, feliz de la vida, pasaba una semana sin bañarse. Y la plantita, y yo dije, wow, qué increíble la energía, ¿no? Y esa fue una de las tantas historias. También me ha pasado que he meditado, conectado con mi papá y me he ido en lágrimas de sentir su presencia, y eso me ha llenado mucho. Y la última, cuando hice la primera constelación, estuvo la persona que representó a mi papá, me dijo unas palabras me abrazó y me dijo, todo va a estar bien, estoy feliz por ti. Y fue como sentir que lo que me pesaba se me quitó. Fue sentir que de verdad mi papá está conmigo, fue sentir que voy bien y saber que no estoy sola. Marian, ¿qué te gustaría decirle a tu papá? Que lo extraño, que lo extraño mucho, que todo esto que estoy haciendo es para que se sientan feliz de la mujer que soy hoy, que, que lo extraño, sin duda, y lo amo grandemente. Eso me encantaría. Igual se lo digo siempre, pero es lo principal que me gustaría decir. ¿Qué haría la Marian de hoy si volviese a vivir esa historia? No me gustaría volver a vivir por nada del mundo, por nada del mundo. Sin embargo, si me tocaría vivirla, le daría mucho amor, le daría mi tiempo sin dudarlo. Sin dudarlo, hubiese tomado la decisión de dejar mi trabajo antes de cuando lo hice, más allá de que lo hice antes de que mi papá falleciera, pero me hubiese entregado al 100% a él, hubiese disfrutado hasta el último de los días y me hubiese gustado, y hoy buscaría ayuda emocional y buscaría ayuda para mí, para mis hermanas y en ese momento que estaba mi mamá, ¿no? Para transitar esta situación y para darle un acompañamiento que hubiese tenido un final
más lleno de paz del que lo tuvo. Un final donde hubiésemos estado todas a su alrededor el día de su último respiro, dándonos esa fuerza para poder continuar. Creo que hubiese sido más, creo que hoy es lo más, no sé si recomendable, no sé si estamos preparados para vivirlo, pero creo que desde mi punto de vista te llena más el acompañar a la persona y estar en su último adiós. Eso haría hoy. ¿Qué le dirías a una hija que está por ver partir a su padre? Que se perdone, que lo perdone y que se abra a vivir esos últimos, muchos, poquitos, los que fuesen días con esa persona, porque el tiempo no vuelve, el tiempo no se recupera y después que esa persona no está, nos queda un abismo en el corazón que créanme, no se llena con nada en el mundo, con nada. Podemos tener mejores amigos, podemos tener una pareja excepcional, podemos tener todo lo que a ustedes se les ocurra en la vida, pero ese vacío siempre va a estar en el corazón. Y lo que nos fortalece y lo que nos da la fuerza, hoy que lo veo así, para avanzar, es haber estado en esos días. Y Marian, ¿qué te dices hoy a ti? Wow. Eh, qué valiente eres, María. Qué valiente eres para continuar, para seguir, para sobrellevar el dolor que puedes llevar cada día. sigue adelante que tú puedes y tu mamá y tu papá están ahí para ti. Uf. Bueno, ¿qué les puedo decir de este episodio? Ha sido conmovedor, ha sido retador, más que conmovedor, retador para mí hablarles eh, desde mi experiencia y más allá de mi historia. Les agradezco por quedarse hasta el final, les agradezco porque cada día somos más, por sumarse, por compartir, por darles me gusta, por suscribirse a este canal. Recuerden que para seguir creando estas historias, contamos con ustedes que están del otro lado, reproduciendo, compartiendo, comentando. Y ahora tienen abajo de la descripción de este video el link para que nos inviten a mí y a todo el equipo a tomarnos un cafecito. Y bueno, nada, eso nos va a sumar muchísimo para seguir creando contenido y poder seguir compartiendo con ustedes por todas las redes. Pueden seguirnos por TikTok, más allá de mi historia 1, por Instagram, más allá de mi historia, y seguir sumándose y seguir compartiendo. Gracias por estar aquí. Tengo muchas emociones, por eso no hay tanta euforia al final de este video, pero bueno, muchísimas gracias por estar, por quedarse y por compartir. Los leo en los comentarios. Gracias.